A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora por Radio Caracas Radio, cuando son las 1:04 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, hoy lunes 2 de mayo del año 2022, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcategui Sanz, y en los controles José Gregorio González, quien les habla Eduardo Battistini, para como todos los lunes conectarnos en nuestro espacio contigo. Les recuerdo que nos vemos a través del Twitter en @RCR750 y también nos vemos en el YouTube de RCR en vivo. Y por supuesto este programa posteriormente queda colgado en el YouTube para que también puedan ver la reposición del mismo en cualquier momento. Hoy vamos a estar hablando, o vamos a tener de invitado al doctor Julio Castro, con quien vamos a estar hablando un poco sobre la situación de salud en Venezuela, pero en mi editorial quería hablar sobre la nueva cochinada que se ha cernido sobre las instituciones en Venezuela, la poca institucionalidad que queda en Venezuela o la inexistente institucionalidad que queda en Venezuela, que significó la designación por parte de la irritada Asamblea Nacional del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese tribunal ni es de justicia ni es nuevo. No es de justicia porque es un tribunal que está de rodillas al servicio del PSV. Prácticamente son los mandaderos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Es decir, es un órgano que dice impartir justicia, pero que lo que realmente imparte es beneficio, impunidad, atropello, violación a los derechos humanos y, por supuesto, imparte la voluntad de Nicolás Maduro. Y básicamente ese Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en una sucursal jurídica del PSV. Ahora, ¿qué hay detrás? O mejor dicho, ¿qué hay dentro de este nuevo, entre comillas, Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, primero que todo, hay 12 magistrados que, violando la Constitución, repiten como magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Si la Constitución establece que no se puede ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por más de 12 años, y resulta ser que hay 12 magistrados que repiten dentro de sus funciones, con lo cual están ya de entrada violando la Constitución. Pero además de eso, 18, óigase bien, 18 de los 20 magistrados del TSJ han tenido relación, vinculación, militancia con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, quien ahora preside este bufete del PSV, al que llaman Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, bueno, no solamente fue embajadora del régimen de Nicolás Maduro, sino que además de eso ya también viene de haber estado en el Tribunal Supremo de Justicia anterior, y además sobre ella pesan sanciones de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, porque ella, como presidenta en su momento del Tribunal Supremo de Justicia, fue quien liderizó todas las sentencias que inhabilitaron de facto a la legítima Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre del 2015. Pero también encontramos dentro del róster de chavistas y maduristas del nuevo Tribunal Supremo de Justicia a Tania de Amelio, quien la sacan del CNE, que ha sido rectora en los últimos ya 8 años, la sacan del CNE y ahora la colocan en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pareciese en un preámbulo de, bueno, prácticamente estar allí para atacar y para asegurarse de que las próximas elecciones en Venezuela nuevamente no sean ni libres ni democráticas. También hay una magistrada que nombraron que se llama Caricia Rodríguez, que nada más y nada menos viene de ser hasta hace poco la presidenta del Consejo Municipal del municipio Libertador, concejal electa, imagínense ustedes, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y quien además fue alcaldesa encargada luego que se separara del cargo Erika Farías.
Pero también, como dentro de esta nueva jungla del TCJ, no solamente hay pesubistas comprobados, sino también que hay alacranes. Bueno, vemos a José Luis Gutiérrez, quien su único mérito es ser hermano del alacrán que se robó Acción Democrática, que es Bernabé Gutiérrez. Y el premio que le dan a Bernabé Gutiérrez por ser cómplice del robo de las tarjetas de Acción Democrática es meter al hermano en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, por supuesto, la barajita más repetida, la de Michael Moreno, que no hablemos de su prontuario judicial y criminal, sino que además ha sido el ejecutor de sentencias violatorias y confiscatorias del Estado de Derecho en Venezuela. Y también tenemos al policamburista del PSUV, que usted cierra los ojos, abre los ojos y busque cualquier año de los 22 años de la Revolución Bolivariana y ha tenido un cargo, que es Calixto Ortega. Calixto Ortega, usted busca cualquier cargo del gobierno y Calixto Ortega ha sido, aunque sea un día, director de ese cargo. Bueno, Calixto Ortega nuevamente repite como Tribunal Supremo de Justicia, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, este maquillaje que le han hecho al Tribunal Supremo de Justicia tiene dos razones muy específicas. La primera, bueno, seguir manteniendo el poder judicial a rodillas y a merced de Nicolás Maduro. Pero lo segundo es intentar decir que se ha avanzado en una reforma judicial creyendo que eso va a detener la investigación y el proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional. La mala noticia para los venezolanos es que lamentablemente se perdió una oportunidad de sanear al Poder Judicial y que más que modificarlo, si el Poder Judicial antes estaba metido en un pantano, ahora está en el mismo pantano, pero 50 metros más abajo. Es decir, es un Poder Judicial que sigue siendo corrupto, que seguirá siendo parcializado, que seguirá siendo politizado, que estará al servicio de los opresores, que estará al servicio de la violación, de los violadores, perdón, de la Constitución, y que estará al servicio de la impunidad para defender a los criminales de lesa humanidad. Y la mala noticia para el régimen es que esto no les va a detener o no les va a impedir que tarde o temprano tengan que enfrentarse a la justicia internacional y tengan que pagar por los crímenes y los delitos que han cometido en contra del pueblo de Venezuela. Porque al final el país entero clama justicia. Venezuela, desde hace más de 20 años, clama justicia. Y una justicia reparadora, una justicia de verdad, una justicia oportuna, pero además una justicia, valga la redundancia, que sea justa. Porque lamentablemente hoy la justicia en Venezuela depende del dedo de Nicolás Maduro, quien tiene en ese Tribunal Supremo de Justicia 20 cómplices de la violación del Estado de Derecho. Y qué tristeza el papel que jugó un sector que se hace llamar de oposición y que calienta silla en esa írrita Asamblea Nacional del régimen de Maduro y que prácticamente aplaudió con manos y pies la designación supuesta de estos magistrados. Esos que dicen llamarse de oposición no son opositores, son chavistas que se disfrazan de opositores para tratar de engañar a la gente y para seguirle el juego a Nicolás Maduro. Pero ellos también son responsables y cómplices de todo lo que suceda en ese Tribunal Supremo de Justicia, porque fueron ellos, pues, prácticamente el preservativo que usó el gobierno para limpiar o tratar de limpiar su imagen. Ahora, la gran pregunta que se hacen todos los venezolanos es, si supuestamente se están planteando o se ha planteado la idea de que se pueden ir levantando algunas sanciones personales, producto de la corrupción, como moneda de cambio para iniciar un proceso de redemocratización del país, bueno, la verdad que las señales del régimen son para nada alentadoras. Es decir, ¿cómo se puede hablar de levantar sanciones a un régimen corrupto que acaba de nuevamente convertir al Poder Judicial en la sucursal del régimen? Es decir, allí no hay un indicio, una señal, una intención de redemocratización por parte del régimen de Maduro. Lo que hay es una clara intención de atornillarse en el poder, de seguir arrasando con la institucionalidad del país y de seguir colocando a la justicia al servicio de ellos y no del pueblo de Venezuela. Por supuesto, lo mismo pasa en otros ámbitos de la política venezolana, en el ámbito electoral. ¿Dónde están las condiciones electorales que deben darse para que, por ejemplo,
en Venezuela pueda haber una elección presidencial libre y democrática, para que los venezolanos que estén en el exterior se les garantice su derecho al voto a esos casi 3 millones de electores que se encuentran hoy fuera de Venezuela. ¿Dónde está la observación internacional libre y que pueda tener una observación verificable en ese proceso electoral? ¿Dónde está la depuración del registro electoral permanente? ¿Dónde están las reglas que deben hacerse y colocarse sobre la mesa para que haya una campaña electoral justa y equitativa, sin abuso de los medios oficiales del Estado? Es decir, todos los caminos que conducen a la redemocratización del país son bloqueados por el autoritarismo y por la no voluntad del régimen de Nicolás Maduro para avanzar en ese sentido. Y mientras tanto vemos algunas voces que, insisto, se disfrazan de oposición para decir que hay que quitar las sanciones, que hay que flexibilizar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, porque lo importante es que manejar dinero, porque según ellos eso va a venir o va a reducir beneficios para la gente. Bueno, y ahí vemos a quienes sostienen esa tesis están callados, por ejemplo, ante lo que recientemente hizo Nicolás Maduro de condonarle la deuda de 70 millones de dólares a San Vicente y las Granadinas y además recortarle al 50% la deuda a todos los países del CARICOM. ¿Por qué? Porque necesita seguir ganando o afianzando alianzas internacionales que le permitan justificar su dictadura en el concierto internacional, porque realmente Maduro utiliza el dinero de todos los venezolanos única y exclusivamente con el propósito de atornillarse y permanecer en el poder. Más dinero en manos de Maduro no significa progreso para los venezolanos. Más dinero en manos de Maduro significa más represión, más dictadura y, por supuesto, más corrupción y más privilegios para quienes hoy, rodeados de poder, se ponen la camisa del PSV. Así que yo creo que eso es importante que se reflexione, porque algunos alzan la voz diciendo que por culpa de las sanciones, por ejemplo, hoy un niño en Venezuela no se puede hacer un trasplante de riñón, pero los veo callados y aplaudiendo cuando un empresario chavista y madurista trae para lavar dinero conciertos para Venezuela. O cuando, por ejemplo, Maduro regala 70 millones de dólares a una isla en el Caribe a cambio de apoyo político y ante eso guardan silencio. Pero ese silencio es el silencio de la complicidad y es el silencio que demuestra que su opinión referente al tema de las sanciones no es una opinión espontánea, es una opinión que viene coordinada, manejada y quizás muchas veces pagada por el régimen de Nicolás Maduro. Así que con esto vamos al corte y a regreso estaremos conversando con el doctor Julio Castro, con quien estaremos ampliando un poco el panorama de la situación del tema de la salud en Venezuela. Ya volvemos con más de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio cuando son las 1:20 de la tarde. Y ya tenemos en línea al doctor Julio Castro, doctor médico, internista e infectólogo, profesor del IMTI de la UCB y, por supuesto, una persona que ha estado muy activa en todo lo que ha sido el diagnóstico, pero también en el tema de las propuestas en materia de salud en Venezuela, que también fue un referente obligado de consulta de todos los venezolanos mientras estuvimos en la peor crisis de la pandemia. Sabemos que la pandemia aún no se acaba y estaremos hablando de eso con el doctor, pero sin duda alguna fue un orientador fundamental de los venezolanos ante la ausencia de un Estado que se preocupase y que tomase medidas referente al tema de la COVID-19. Quería primero darle la bienvenida, doctor, y abrir esta conversación porque en los últimos meses se ha tratado de vender una matriz de opinión en Venezuela de que los problemas en el país se arreglaron. Y si hay alguno de los principales problemas que resienten los venezolanos hoy en día es el tema de la salud. Y queríamos en principio que usted nos diera un diagnóstico muy general de en qué estado se encuentra hoy el sistema de salud venezolano. Sí, no lo estamos escuchando, perdón. Bueno, mientras retomamos conexión con el doctor Castro, que creo que se le cayó la conexión, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Julio Castro, quien es médico infectólogo, pero además también es una persona que desde el gremio ha venido sin duda alguna aportando muchísimo en el diagnóstico y en la propuesta de soluciones para el tema de salud. Ya creo que lo tenemos nuevamente en línea y retomando un poco la pregunta que le hacíamos, doctor, bueno, un poco que nos pudiese dar un panorama general de cómo se encuentra hoy el sistema de salud venezolano. ¿Me escuchan ahora? Sí, lo único que si nos puede encender la cámara, perfecto, gracias. Bueno, fíjate, el sistema de salud venezolano viene de alguna manera de una historia larga de eficiencia que data de por lo menos 20-25 años y, si se quiere, entramos en una fase mucho más acelerada a partir del 2014-2015. Y el sector salud requiere
muchísimos indicadores para poder analizar en realidad todo el complejo sistema de salud en toda parte del mundo. Pero voy a hablar de algunos indicadores que para nosotros son críticos hoy. A través de la encuesta nacional de hospitales venimos monitoreando desde hace 6 años la situación hospitalaria. No es la única parte del sistema de salud, pero es la más notoria. Por ejemplo, evaluamos un índice, se llama el índice de escasez de medicamentos en emergencia. Utilizamos un criterio que mira 15 de los medicamentos más usados en las 4 enfermedades más frecuentes, que son antibióticos, infartos, situaciones de emergencia como reanimación cardiopulmonar en una emergencia, y evaluamos en los 40 hospitales más importantes del país toda la semana qué hay y qué no hay. Morfina, por ejemplo, antibióticos. Y ese índice de escasez que estaba a finales del 2018 en 60%, 62% exactamente, ha venido bajando y en este momento está en 52%. ¿Es mejor? Sí, es una mejoría relativa, pero estamos muy lejos de ser algo ni siquiera parecido a los estándares de América Latina. Es decir, cuando llegas a un hospital y no hay estreptoquinasa para tratarte un infarto, o llegas y hay una neumonía y requieres un antibiótico que no hay, o requieres un desfibrilador porque tienes una arritmia y no lo hay, pues te mueres. No hay puntos medios. Eso es algo que no debería pasar en Venezuela. Lo segundo elemento es por qué ha mejorado. Si bien es verdad que este valor ha mejorado 10 puntos en 4 años casi, buena parte de ello obedece a ayuda del sistema humanitario internacional. Y esto implica la ayuda, container y medicamentos que han traído la Cruz Roja Internacional, proyectos y programas de la UNICEF, proyectos y programas de la Organización Panamericana de la Salud, proyectos y programas de algunas organizaciones no gubernamentales que han sido implementadoras de la ayuda humanitaria en Venezuela, que aunque poco, y lo he dicho siempre, no es suficiente, necesitamos mucho más que eso. De alguna manera eso ha aminorado la severidad de la crisis. Si nosotros nos recordamos, en 2019, 2018, no había antihipertensivos, no había antibióticos en las farmacias. No estoy hablando de que tengas o no tengas dinero, estoy hablando de que no existían y tenías que ir a comprar o buscar comprar los medicamentos fuera de Venezuela. Esa crisis en este momento no es de esa magnitud, pero el que llega a un hospital con una situación de esta gravedad, pues puede tener los déficits que ya comentamos. Sí, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Julio Castro, quien es médico internista y médico infectólogo, pero además también dirige, como él lo ha dicho, este programa de la Encuesta Nacional de Hospitales, que sin duda alguna es una radiografía muy exacta de lo que está sucediendo en el sistema de salud, sobre todo por la opacidad oficial que existe con todo el tema de las cifras y los indicadores de salud. Y el doctor comentaba un elemento fundamental que ha sido un poco lo que es el aporte o lo que ha sido la ayuda que desde organismos multilaterales se ha venido dando en el marco de la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela. Y yo quería preguntarle, doctor, porque, bueno, escuchamos siempre que el gobierno se llena la boca de decir que ellos han ampliado la red de salud en Venezuela, que han logrado que la salud llegue hoy a muchos más lugares donde no llegaba hace 20, 30 años atrás, y pareciese al final que eso es toda una retórica, pero que en la práctica eso no es tan así. Queríamos saber si ustedes tienen información de cómo se encuentra hoy el acceso en términos reales de la población a los sistemas de salud y cuál es la cobertura que hoy en día tiene el sistema de salud pública hacia los venezolanos. Fíjate, en realidad, Eduardo, no hay un número exacto que pueda medirse desde el punto de vista estrictamente metodológico el tema de la cobertura o el acceso de los venezolanos al sistema de salud público venezolano. Por varias razones. Primero de ello, que no hay datos oficiales que tú puedas consultar. Hemos visto declaraciones de voceros políticos, pero son declaraciones políticas. O sea, decir que en Venezuela 100% de la población tiene cobertura del sistema de barrio adentro, más allá de una declaración política, no puede sustentarse eso en datos que sean confirmables. Y si bien es verdad que la epidemia ha metido un ruido al análisis de quienes hacemos evaluación de información en el país, por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento del sistema de infraestructura de ambulatorios en el país hace ya 2 años, y en ese momento, justo antes de empezar la pandemia, en los primeros momentos de la pandemia, casi 40% de los centros ambulatorios registrados teóricamente estaban cerrados en ese momento. Es decir, no había ninguna operación allí. Por ejemplo, voy a dar unos datos específicos.
Si tú te metes a la página web del Ministerio de Salud y quieres saber dónde queda un ambulatorio o cuál es el ambulatorio que te corresponde, no hay forma de saberlo. En Venezuela no hay una lista transparente de ambulatorios o unidades de atención ambulatoria en el país. ¿Quién atiende Barrio Dentro? ¿Quién atiende el Ministerio de Salud? ¿Quién atiende las gobernaciones? ¿Quiénes atienden el Ministerio de la Defensa? Entonces, de alguna manera hay una desintegración del sistema público de salud que no le permite al ciudadano, no encuentra la puerta por la cual entrar a buscar unos servicios básicos que necesita. Y eso se traduce en indicadores muy malos. Por ejemplo, la cobertura de vacunas en Venezuela es de las peores del continente y ha ido, digamos, es una preocupación internacional eso en este momento. El porcentaje de mujeres que se controlan los embarazos es muy deficiente, eso es otro de los elementos. Y, por ejemplo, tienes indicadores como la mortalidad por cáncer, viene aumentando en Venezuela, cosa que no hace ningún otro país de América Latina, ni siquiera Haití. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Bueno, que tiene una desestructuración del sistema de salud en diferentes magnitudes y en diferentes niveles que hacen que el ciudadano cada vez tenga menos capacidad de atender sus necesidades en el día a día. Sí, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Julio Castro. Doctor, usted, bueno, el tema de la COVID-19, que sin duda alguna marcó un antes y un después, solamente para Venezuela, sino para todos los países del mundo, solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista social e incluso con efectos directos en la política y en la economía. Bueno, vimos cómo en Venezuela el manejo de la COVID-19 fue como una suerte, utilizando términos médicos, de electrocardiograma, ¿no? Es decir, veíamos algunos picos donde decían que la pandemia estaba controlada, pero después a los pocos días veíamos el mismo régimen que hace unos días atrás decía que estaba controlada, diciendo que la pandemia prácticamente se les había desbordado. Y sin duda alguna hay algunos elementos que estuvieron presentes en el manejo de la pandemia por parte del régimen, quizás el principal, la opacidad y la poca información. Y usted en esa oportunidad pues estuvo muy activo, no solamente en las redes sociales, sino en distintos ámbitos de opinión pública del país, tratando de orientar un poco a la población sobre los efectos del COVID-19. Mi pregunta muy puntual sería, ¿cuál es su balance de lo que fue la pandemia en Venezuela y, por supuesto, cuáles son las perspectivas que hay ahora en temas de cuánto fue el nivel de vacunación? Porque en ese sentido hay como muchas versiones referentes a ese tema. Sí, bueno, fíjate, en relación al balance de la epidemia, creo que como hombres de ciencia, siempre debemos como enseñar los números que den, nos gusten o no nos gusten, y tenemos una labor fundamental en tratar de explicar eso. En Venezuela, el impacto de la epidemia, si lo comparamos con Brasil, Perú, Ecuador, que son nuestros vecinos que están más cerca, inclusive Brasil, ha sido tangiblemente menor. ¿Okay? Más allá de su registro, es un hecho, pero que no lo podemos negar. La pregunta es ¿por qué? ¿Okay? Y la pregunta del por qué, nosotros hemos hecho investigación ya publicada, estoy hablando de investigación científica, que apunta a que las dos razones fundamentales del impacto menor tienen que ver con la falta de gasolina y con la hiperinflación. La gente dirá, bueno, pero ¿cómo una cosa afecta a la otra? Uno de los elementos más característicos de la epidemia es que la transmisibilidad, es decir, la capacidad contra que el virus pase de una persona a otra, está muy ligada a la capacidad de movimiento de las personas. Por eso África ha tenido un impacto muchísimo menor que Asia, por ejemplo, y que Europa, y que América Latina inclusive. Y en ese sentido, ¿por qué? Bueno, porque la vida en África es una vida en general, ok, no estoy hablando de las grandes ciudades, sino de la mayoría de la población, es una economía bastante parroquiana, las distancias se recorren muy lentamente entre una ciudad y otra, no hay medios de transporte público de gran cantidad eficiente, la economía trabaja a un nivel mucho menor que los países del primer mundo, y eso en Venezuela quizás se vio exponenciado por el déficit de gasolina. Entonces, el hecho de que el impacto en Venezuela haya sido menor no obedece a que hubo una estrategia formal de control de la epidemia en Venezuela. Claramente no, sino en base a otras determinantes que, sobre todo en el primer brote, en la primera onda pandémica, bueno, en ese momento teníamos que hacer todos los venezolanos horas o días de cola para conseguir litros de gasolina, y esa inamovilidad producto de la gasolina de alguna manera determinó un impacto de la pandemia. Entonces, bueno, si uno quiere leer
los resultados utilizando otro libro, como hacen algunas declaraciones gubernamentales, pues bueno, usted se engaña a sí mismo. Pero es bien claro que eso está pasando. De cara a qué va a pasar, bueno, es la gran incertidumbre. Yo soy de los que piensa de que vamos a ir teniendo brotes intermitentes, al igual que el resto del mundo, producto de lo que conocemos de la interacción del virus con la inmunología del ser humano. Sabemos que los anticuerpos no son duraderos, ni por vacuna, ni por infección nativa, y eso nos va a poner en digamos, en una situación en el mundo, no solamente en Venezuela, en el cual vayas a estar viendo brotes 1 o 2 veces al año, pero creo que los próximos 6 meses quizás nos van a dar una mejor perspectiva de cómo va a venir siendo eso. La moraleja es que en este momento sigue habiendo casos en Venezuela. Eso implica que tenemos que tener unas medidas mínimas de prevención de contagio en hospitales, medios de comunicación, medios de transporte, en realidad, sitios cerrados, etcétera, etcétera, que van a evitar que venga una nueva espiga. Pero deberíamos estarnos preparando para, en el caso de que eso pase, el impacto sobre la población sea el menor posible. Sí, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Julio Castro y ya nos quedan 4 minutos, doctor, y quería preguntarle sobre el tema de la vacunación. Si bien es cierto, hemos escuchado, como usted dice, muchas declaraciones políticas, porque a veces no, parece que el régimen no sabe diferenciar lo técnico y lo científico a lo político, más bien mete todo dentro de lo político para tratar de cubrir muchas veces sus falencias. Tenemos allí, por ejemplo, que ellos dicen prácticamente que ya casi el 100% de la población está doblemente vacunada, tiene su ciclo completo. Y la pregunta que queremos hacer es si realmente eso es cierto o realmente en qué estatus está de manera real el tema de la vacunación en Venezuela, porque sin duda alguna es uno de los principales escudos de protección que tiene la población para protegerse, valga la redundancia, de la COVID-19. Sí, fíjate, en términos reales hay un hecho notorio. Es imposible que tenga 110% de la población. O sea, eso es que partir, digamos, esa es la declaración más oficial que hay. Y eso claramente, además de matemáticamente imposible, socialmente imposible. Nuestros números que parten de encuestas nacionales que hacemos todos los meses, la próxima probablemente le vamos a liberar los números, estamos en el final del campo esta semana, a final de esta semana o la otra. Los datos que tenemos de la última vez, estábamos en 56% de vacunación de 2 dosis sobre población general. Ahorita deberíamos, extrapolando de cómo viene la vacunación, quizás estaríamos cerca de 60% por ahí. Y el porcentaje de personas con 3 dosis, que es el estándar del mundo entero en este momento, no llegaba a 8%. Deberíamos quizás estar en 10, 11% en este momento. Y esos números en general son muy deficientes. ¿Okay? Si bien es verdad que se ha estado vacunando, sobre todo el segundo semestre del 2021, no se ha ido incrementando el nivel de vacunación como uno esperaría. Y probablemente empecemos a ver en los próximos meses el tema de si tenemos suficientes vacunas o no tenemos suficientes vacunas, porque, bueno, tú tienes que mantener la tubería de la vacuna llena con traer vacunas, acuerdos, lo que sea, para mantener a esa población. Solamente para recordarle a nuestros oyentes, el estándar en el mundo es el esquema base de 2 vacunas, China o Rusia, en el caso venezolano, cualquiera de las 2, y una tercera vacuna que puede ser o China o Rusia para complementar el esquema hasta el momento. Ese es el estándar mundial en este momento. Bueno, quería darle las gracias, doctor Castro, por su tiempo y por supuesto aprovechar este espacio también para agradecerle en nombre de los venezolanos ese enorme trabajo que se viene realizando desde la academia con incidencia en términos reales en lo que significa no solamente el colocar al servicio de los venezolanos toda la orientación suficiente para que con autocuidado, con autoprotección, pero también con mucha conciencia pudiésemos enfrentar una pandemia con una debilidad de origen que era la poca cobertura o la poca protección por parte del Estado, pero también por tener a los venezolanos siempre informados de manera veraz y oportuna sobre la verdadera radiografía del sistema de salud venezolano. Estoy seguro que en la reconstrucción de Venezuela, ese trabajo que usted ha venido liderizando y que usted ha venido encabezando con un grupo de profesionales va a ser fundamental para tener un sistema de salud de primera como el que nos merecemos todos los venezolanos. Así que quería aprovechar también este espacio para, en nombre de los venezolanos, agradecerle ese esfuerzo, que sé que es difícil, que sé que es complicado,
y mucho más en las circunstancias en las que hoy en día se encuentra Venezuela cuando se trata de decir la verdad. Así que reiterar ese saludo y bueno, y tener un minuto simplemente para darnos un mensaje a los venezolanos referente a este tema. Gracias, Eduardo, gracias por tus palabras. Se las hago extensivas y creo que aquí, de alguna manera, yo represento un gremio que es el gremio médico, el gremio de la salud nacional, que ha estado golpeadísimo y creo que de alguna manera es una expresión para todos ellos. Yo soy una de las personas que hace vocería, pero hay miles, cientos de miles de venezolanos y venezolanas que están aguantando la pelea en los hospitales venezolanos con quizás una de las peores condiciones que hemos tenido históricamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y con esta intervención del doctor Castro, despedimos, vamos al corte y de regreso seguimos con su programa, con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de vuelta con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, cuando son las 1:43 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Y bueno, el día de ayer fue el Día del Trabajador. Y por supuesto, hablar del Día del Trabajador en Venezuela es hablar de que no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar por distintas razones, pero una de las razones por las cuales en Venezuela no hay nada que celebrar es que, por ejemplo, hoy
un trabajador venezolano tiene como salario mínimo $28. Eso significa que es el salario mínimo más bajo de América Latina y el cuarto más bajo del mundo es lo que hoy en día cobra un venezolano. Pero además hay una medición internacional que dice que cuando tú ganas un salario menor a $1,9 diario, estás por debajo de la línea de pobreza. Bueno, hoy un venezolano gana $0,96 diarios. Es decir, los venezolanos cada día son mucho más pobres. Y hoy una familia, un padre de familia necesita, por ejemplo, 16 salarios mínimos para adquirir la canasta básica de un mes. ¿Eso qué significa? Que un venezolano necesita ahorrar sin gastar en luz, en agua, en teléfono, en colegio, en medicina, en salud, en transporte, en gasolina. Es decir, sin gastar en nada, tendría que guardar el salario mínimo durante un año y 4 meses, casi 5 meses, para poder comprar la comida para su familia de un mes. Esa es la realidad que hoy existe en Venezuela con el salario de los venezolanos. Pero además de eso, también tenemos otras realidades que están alrededor de lo que ha sido la política del régimen chavista madurista referente a los trabajadores en Venezuela. Por ejemplo, la persecución a los sindicatos. Hoy en día, tras las rejas de la dictadura, hay varios dirigentes sindicales presos de manera injusta por una simple razón, por luchar, por alzar la voz y por exigir que los venezolanos tengan un salario digno. Recordemos que en alguna oportunidad Hugo Chávez dijo que ser rico era malo y yo no sé si eso fue prácticamente una sentencia de muerte para el salario de los venezolanos. Pero la verdad es que para el chavismo, madurismo, ser rico es malo cuando los ricos no son ellos. Porque mientras el 80% de la población se encuentra sumergida en una pobreza extrema, bueno, la cúpula del PSUV, quienes están alrededor del poder en Venezuela, cada día amasan y amasan mucha más fortuna, amasan y amasan mucho más dinero. Dinero que proviene, por supuesto, de los negocios, de la corrupción, de lo que roban a los venezolanos, pero además también por convertirse ahora en la nueva clase privilegiada, la nueva clase social privilegiada en el país. Ahora, hay varias preguntas que deben surgir en el marco de lo que fue el Día del Trabajo. Por ejemplo, por ahí vemos en las redes sociales, bueno, que ahora hay un clima de normalización de Venezuela. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos trabajadores que ganan salario mínimo en Venezuela pueden el fin de semana llevar a su hijo, por ejemplo, a el Humboldt y comer en el Hotel Humboldt, en ese hotel ahora que es el hotel símbolo de la boliburguesía? Ninguno, porque una cena, por ejemplo, para 4 personas en el Humboldt pueden ser fácilmente entre $500 y $600. Bueno, eso significa, saca usted la cuenta, son por lo menos 30 salarios mínimos de un trabajador venezolano. Entonces, Venezuela se arregló porque hay un grupito de enchufados al poder que pueda ir a pagar una cena para 2 personas en $300 en el Humboldt. O Venezuela se va a arreglar cuando la clase trabajadora venezolana tenga la posibilidad de tener un poder adquisitivo suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, de transporte, de salud, de educación y además también tener capacidad de ahorro. ¿Cuántos trabajadores que cobran salario mínimo hoy, por ejemplo, tienen la posibilidad de comprar la entrada para un concierto de estos conciertos que se está haciendo en Venezuela? Cuando una entrada, la más barata, te puede costar $100. Eso significa 5 salarios mínimos de un venezolano promedio. Entonces, la discusión hoy en día del PSUV, los símbolos de progreso del PSUV, no es la distribución equitativa de la riqueza, no es el salario digno de los venezolanos, no es el acceso a servicios públicos de calidad, no es la igualdad de ingresos y también la igualdad de consumo entre los venezolanos, sino las insignias, los símbolos, lo que hoy en día el PSUV muestra como las características del progreso, son los yates de los enchufados, son los viajes de turismo carísimos que puede hacer un grupo pequeño de la población, son las cenas millonarias en un hotel lujoso de la ciudad,
son los conciertos con entradas millonarias que solamente puede pagar un pequeño grupo de la sociedad venezolana. Es decir, hoy en día el régimen de Nicolás Maduro muestra como símbolos del progreso a lo más rancio del capitalismo. Pero además es el capitalismo mal concebido, porque no es el capitalismo que busca que con la inversión y con la oferta y la demanda se generen más oportunidades para la población. No, es el capitalismo de quienes hoy concentran en pocas manos los recursos o la mayor cantidad de los recursos de los venezolanos. Entonces el socialismo de Maduro lo que ha hecho es abrir mucho más y alejar mucho más la brecha en el poder adquisitivo de los venezolanos. Y ha generado mucho más privilegios, ha generado nuevas élites económicas que en nada tienen que ver con la igualdad, en nada tienen que ver con la igualdad de oportunidades y en nada tienen que ver con una sociedad más justa. Es decir, Maduro se ha convertido no solamente en una fábrica de pobreza y de atrasos para los venezolanos, se ha convertido en una fábrica de generar cada día más desigualdad, de generar cada día más inequidad en la población, en la sociedad, pero sobre todas las cosas de generar cada día mucho más síntomas de pobreza, de miseria y, por supuesto, cada día ser el ejemplo más claro en el mundo de lo que significa la corrupción. Entonces, sin duda alguna, no hay ninguna razón para que los venezolanos puedan celebrar el Día del Trabajo. No hay ninguna razón para decir que Nicolás Maduro representa, como él mismo se autodenomina, a la clase obrera venezolana. Todo lo contrario, Nicolás Maduro se ha convertido en el opresor, en el represor y en el prácticamente perseguidor número uno de la clase obrera en Venezuela. Y Nicolás Maduro hoy solo puede exhibir banderas de fracaso en materia laboral. Insisto, el salario mínimo más bajo de América Latina y el cuarto más bajo del mundo. Hoy los venezolanos ganan diariamente la mitad de lo que es el estándar internacional para no estar en la línea de pobreza. Si mientras usted debe ganar por encima de 1.9 dólares diarios, en Venezuela se ganan 0.96 dólares diarios. Nicolás Maduro además exhibe lo que significa una de las canastas básicas más caras, más costosas de América Latina. Pero además de eso también Nicolás Maduro exhibe lo que ha significado la devaluación al infinito de la moneda venezolana y por consiguiente del poder adquisitivo de los venezolanos. Hoy, ningún trabajador de la administración pública, ninguno que haga vida en la administración pública, al menos que sea un enchufado, un ministro o alguien que esté alrededor del poder, puede decir que en Venezuela, con Maduro en el poder, puede tener plan para construir una vida en familia dentro del país. Pueda decir con propiedad que va a poder adquirir un crédito para un apartamento, para una vivienda, o que va a adquirir un crédito para un vehículo, o que va a poder adquirir un crédito para pagar el estudio de sus hijos. Hoy eso no existe en Venezuela, no está en el panorama de la familia venezolana. Y no está en el panorama de la familia venezolana, entre otras cosas, porque Nicolás Maduro y su modelo ha eliminado cualquier posibilidad de que los venezolanos puedan progresar. Así que, más allá de la retórica y de los discursos socialistas y de la izquierda que trata de vender de manera romántica el régimen de Nicolás Maduro, la realidad es una sola. Venezuela hoy está bajo un régimen que ha confiscado todos los derechos laborales de los venezolanos y que ha sometido al pueblo de Venezuela a la mayor pobreza, a la mayor degradación y a la eliminación prácticamente total de su poder adquisitivo. Es decir, hoy en Venezuela lo que hay es una dictadura opresora, no solamente en los derechos humanos, sino también en los derechos sociales y económicos de todo el pueblo de Venezuela. Así que, insisto, el día de ayer no fue un día para celebrar, sino fue un día más bien para ratificar que mientras Nicolás Maduro y su grupo esté usurpando el poder en Venezuela, las posibilidades de desarrollo, progreso y futuro para los venezolanos están confiscadas. Que lo único que va a haber mientras Maduro siga en el poder es más miseria, más pobreza, más hambre, más crisis y por supuesto más corrupción. Así que con esto damos por concluido el programa del día de hoy
y los invito a que nos conectemos el próximo lunes en la misma hora y aquí en este mismo espacio para que sigamos en nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Inicio de semana para todos en este recién iniciado mes de mayo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.